¿Conoce usted acerca del tabernáculo de reunión? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo de reunión? ¿Qué significaba el tabernáculo de reunión durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuáles eran los utensilios que tenía el tabernáculo de reunión? ¿Y cuál tipología tenía con Cristo, el caballero de la cruz? Estos y otro tema más lo vas a ver a continuación en este tema, el tabernáculo de reunión. La Biblia enseña en Éxodo 24 y 25 que Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Moisés obedeció y subió al monte, y Dios estuvo hablando con Moisés a través del monte, después a través de una nube. La dirección que Dios le dio a Moisés, que construya un tabernáculo de reunión en el cual él quería habitar en medio del pueblo. El tabernáculo de reunión se dividía en tres partes, conocido como el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio habían dos utensilios muy sagrados, se le conoce como el altar de sacrificio, era donde los sacerdotes sacrificaban todos los holocaustos que llevaban a final en el día de la expiación, y eran matados estos corderos en el altar de sacrificio. El altar de sacrificio es una tipología de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Luego estaba el segundo utensilio en el tabernáculo, le conocemos como la fuente de barro, o la fuente de bronce, o la fuente de alabastro. Esta era la fuente donde los sacerdotes, después del sacrificio, en el altar de sacrificio, entonces se lavaban la mano en la fuente de bronce, significando esto un acto de purificación. Y esta fuente también es una tipología de Cristo, quien a través de Cristo todos somos purificados. Los sacerdotes, la fuente de alabastro o la fuente de bronce, se lavaban la mano, y esto es un símbolo de purificación. Luego entonces del atrio al lugar santo, que era el segundo lugar del tabernáculo, había 5 columnas que dividían el atrio del lugar santo. Estas 5 columnas es una tipología de los 5 dones ministeriales en la iglesia: pastor, evangelista, profeta, apóstol y maestro. Luego estaba el segundo lugar, la segunda parte del tabernáculo, que se le conoce como el lugar santo. En el lugar santo habían varios utensilios. Uno de ellos era la lámpara, que era una lámpara con 7 brazos, que representa a las 7 iglesias que están en Asia Menor. También había una mesa que se le conoce como la mesa de los panes de la proposición. En esta mesa había una canasta con 12 panes, y solamente los sacerdotes los podían comer los sábados. Estos panes tenían que ser sin levadura, y esta mesa y estos panes es una tipología de Cristo, que es el pan de vida, y también representa el alimento espiritual del creyente. Luego estaba el tercer lugar, que era el lugar o la parte más sagrada del tabernáculo de reunión, era el lugar santísimo. En el lugar santísimo, este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y era el día de la expiación. Solamente el sumo sacerdote entraba, y era un lugar tan sagrado que muchas veces, si el pueblo no andaba bien, el sumo sacerdote entraba amarrado con un lazo, y muchas veces lo alaban si duraba mucho tiempo, y salía muerto del lugar santísimo, representando este lugar que ahí estaba la misma presencia de Dios, o la chequina de Jehová, como lo enseña la Biblia. En este lugar santísimo había un utensilio que era el utensilio más sagrado, y representaba la misma presencia de Dios. Este utensilio era una caja hecha de madera de acacia, cubierta con oro fino, y encima de esa caja había una tapa, conocido como la tapa del propiciatorio. Y es en esa tapa donde los sumos sacerdotes, el día de la expiación, rociaban la sangre del cordero, y Dios aceptaba el sacrificio o la ofrenda del cordero el día de la expiación. Encima de esa tapa del propiciatorio, que como se le conoce en la Biblia, y también esta tapa del propiciatorio es símbolo de la misericordia de Dios para con el pueblo. Encima de esa tapa
habían dos ángeles, dos querubines con las alas abiertas y de frente. Los querubines en la Biblia o para el pueblo judío eran los guardianes de la cosa sagrada de Dios. Esto representaba que estos querubines querían decir que lo que estaba debajo de ellos era algo sagrado, y esto representaba la misma presencia de Dios. Pero ¿qué había en la caja? ¿Qué había en este cofre de madera? ¿Qué contenía dentro de la caja? Lo que contenía eran las tablas de las leyes que Dios le había dado a Moisés. Estas tablas constituían el pacto y representaban la palabra y las leyes, o la Torá, que Dios le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí. También había una porción del maná que Dios le había dado en el desierto como una prueba, y también esta caja contenía la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. Esto contenía este cofre. ¿Y por qué era tan sagrado? Este cofre representaba la presencia de Dios. Nadie podía tocar este cofre de madera. Aun cuando el pueblo siguió su peregrinación por el desierto, dice que los levitas llevaban el arca del pacto y el pueblo marchaba detrás, porque el arca del pacto siempre en el Antiguo Testamento, tanto durante la peregrinación, su trayectoria en el desierto, representaba la guianza de Dios para el pueblo, la misma presencia de Dios. Cuando el pueblo terminó su recorrido y entró a la tierra prometida, el arca del pacto la llevaron al templo en Silo y permaneció todo el tiempo hasta en los tiempos de Elí. En Primera de Samuel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 le habla que el arca del pacto estaba en Silo mientras Elí era el sumo sacerdote. Esto era el tabernáculo de reunión como lo conocemos en la Biblia, y esto representa una tipología de Cristo, el tabernáculo de reunión. Así que Dios te bendiga. Soy el pastor José Israel Martínez. Si te gustó, comparte y suscríbete a nuestro canal.